Una encuesta realizada por la principal empresa de encuestas de Estados Unidos admite que Nicaragua es el primer país del mundo donde el pueblo se siente en paz. Y eso es muy importante porque estamos hablando de una encuestadora, esta empresa que se llama Gallup, que se ubica en Estados Unidos. Entonces, mientras hay un montón de propaganda transmitida por el gobierno norteamericano, las propias empresas de encuestas que realmente hablan con los nicaragüenses entienden que sí, realmente en Nicaragua hay mucha gente que se siente en paz, feliz y que apoya el gobierno sandinista. Esta encuesta también muestra que 9 de los primeros 14 países donde el pueblo se siente en paz están en América Latina. Eso también es importante porque hay mucha propaganda en los medios extranjeros. Yo, como norteamericano, he visto mucha propaganda siempre criticando no solo a Nicaragua y Venezuela, Cuba y Bolivia, sino Latinoamérica como región, ¿no? Hay mucha propaganda, por ejemplo, en las series de Netflix, en las películas de Hollywood, y siempre representan a Latinoamérica como una zona muy peligrosa de guerra. La verdad es que según esta encuesta realizada por una empresa de encuestas de Estados Unidos, admite que en Estados Unidos y en Canadá, en Estados Unidos solo el 28% de los ciudadanos se sienten en paz. Y en Canadá solo el 26% en Canadá. Es decir, que en muchos países en Latinoamérica el pueblo se siente más en paz y se siente más feliz que en los propios países imperialistas que siempre critican a los países latinos. Entonces, según esta encuesta que fue realizada por Gallup, fue publicado en diciembre y Gallup entrevistó a adultos en 122 países de todo el planeta. Entonces, más de la mitad de los países del mundo. Y en la encuesta descubrieron que en todo el mundo, no solo, o sea, no estoy hablando de los resultados de Latinoamérica, de todo el mundo, el 34% de los adultos siempre se sienten en paz, el 39% a menudo se sienten en paz, el 17% rara vez se sienten en paz y el 5% de los adultos en el mundo dicen que nunca se sienten en paz. Y Nicaragua ocupa el primer lugar con el 73% de su población reportando que sí, siempre se siente en paz. Entonces Nicaragua es el número 1. El número 2, bueno, es bien interesante, es Uzbekistán, un país en Asia Central. Pero después hay El Salvador, es el número 3. Panamá es 4. Honduras 5. Paraguay 6. República Dominicana 7. Uruguay 8. Colombia 12 y México 14. Y bueno, solo hay un país de Occidente en esta lista de los primeros 14 países. Solo un país occidental que es España. Entonces hemos visto mucha propaganda. Hemos escuchado mucha propaganda siempre diciendo que es el gran sueño norteamericano, que supuestamente Estados Unidos es la gran tierra de libertad y cualquier persona puede mudarse a Estados Unidos y ganar mucho dinero y volverse rico. No, la verdad es que según estas propias encuestas realizadas por las empresas ubicadas en Estados Unidos, el único país occidental dentro, o sea, porque estos 14 países que mencioné son los 14 países en los que más de la mitad de la población siempre se siente en paz. Es decir, que todos los demás países, según esta encuesta, ¿no? Y las encuestas no son perfectas, pero según esta encuesta, todos los demás países son países en los que
menos de la mitad de la población siempre se siente en paz, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Entonces, no estoy criticando obviamente a los pueblos de estos países, pero estoy diciendo que obviamente esos gobiernos que siempre critican a Nicaragua y Venezuela y Cuba y bueno, Honduras, El Salvador, bueno, la verdad es que según los ciudadanos de esos países, dichos países en Latinoamérica, ellos dicen que se sienten en paz. Y bueno, voy a leer muy rápido una parte muy interesante de esta encuesta. Escriben, cito, la plétora de países latinoamericanos que encabezan esta lista puede no ser del todo sorprendente. Muchos de estos mismos países se ubican regularmente entre los más propensos del mundo a experimentar emociones positivas todos los días, como sentirse bien, sonreír o reír. En comparación con sus contrapartes en América Latina, las personas en los países de América del Norte, incluyendo Estados Unidos y Canadá, son significativamente menos propensas a decir que siempre se sienten en paz con sus pensamientos y sentimientos. Y bueno, también es importante enfatizar que en Nicaragua, bueno, no como en Estados Unidos, hay salud pública, hay educación gratuita. Y Nicaragua es el país, el número 7 en el mundo en términos de igualdad de género. Y eso significa que Nicaragua tiene el nivel más alto de representación de mujeres en todas las Américas. Mejor que todos los países de las Américas, incluyendo otra vez a Estados Unidos y Canadá. Y bueno, había una encuesta publicada por otra empresa. Esta empresa es centroamericana, que se llama M&R Consultores, y publicó, bueno, cada año, de hecho cada trimestre, entonces 3 veces al año, M&R Consultores publica encuestas que muestran la aprobación de los presidentes de los países en las Américas, ¿no? Y según su última encuesta publicada al final de 2022, el presidente Ortega de Nicaragua tiene el 77% de aprobación, que significa que es uno de los líderes más populares de Latinoamérica. Y bueno, es interesante también que, según esta encuesta, el líder más popular de Latinoamérica es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y él no es necesariamente de la izquierda, tiene una política más complicada, pero también la encuesta muestra que el nuevo presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, tiene la aprobación del 69%. Y también el presidente de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, también tiene una aprobación de casi el 60%. Y bueno, el presidente del imperio de Estados Unidos tiene una aprobación de solo el 37%. Es decir, que en Estados Unidos siempre dice que es como el gran símbolo de la democracia en el mundo, ¿no? Su gobierno, su presidente solo tiene la aprobación de 1/3 de la población. Y bueno, el presidente menos popular de Latinoamérica es el derechista en Ecuador, el banquero millonario Guillermo Lasso, que tiene una aprobación de solo el 17%. Entonces hay un patrón. Los líderes progresistas de izquierda, independientes, soberanos, tienen mayor aprobación en general, y los gobiernos menos soberanos, más leales al imperialismo norteamericano, más de derecha, neoliberales, esos gobiernos, generalmente hablando, tienen menos aprobación, que no es una sorpresa porque sirven los intereses de la oligarquía y no el pueblo. Y bueno, solo quería terminar diciendo que, mientras tanto, hay mucha propaganda publicada por el Departamento de Estado, y lamentablemente, en diciembre de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos
incluyó a Nicaragua en su lista de países peligrosos, que es increíble porque estamos hablando de un país, Estados Unidos, que tiene más tiroteos masivos que todos los demás países en el mundo combinados. Estados Unidos es uno de los países más peligrosos y violentos del mundo que no está en guerra. O sea, se puede comparar el nivel de violencia en Estados Unidos con los países que están en plena guerra. Y Estados Unidos, el Departamento de Estado, incluye a países como Nicaragua, que es el país número 1 en lo que la mayoría de los ciudadanos se sienten en paz. Estados Unidos incluyó a Nicaragua en su lista de países que supuestamente son peligrosos. ¿Y por qué? Para tratar de dañar a la economía de Nicaragua para que no haya turismo. Es una forma de atacar a la economía de Nicaragua. Además, obviamente, Estados Unidos ha impuesto muchas sanciones ilegales, unilaterales, que violan el derecho internacional a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, a muchos países. Entonces, para mí eso me muestra la hipocresía del imperialismo, porque según las propias encuestas realizadas por empresas estadounidenses, ellos admiten cuáles son los países más seguros, mientras el gobierno de Estados Unidos hace algo exactamente, bueno, al contrario.